Muy buenos días a todos y todas ustedes. Estamos aquí en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres, Agrupación Política Local, en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Soy Beatriz Gallardo Macías y a usted le agradezco que nos sintonice en este programa. Felicidades, estamos prácticamente en plenitud de las vacaciones. Para nosotros no hay vacaciones, pero para muchos sí hay, sobre todo para los niños. Le agradezco a usted que nos sintonice. El día de hoy va a ser un programa espléndido. Está con nosotros el compañero Raúl Paz Recendis, a quien le agradezco muchísimo, y desde luego a nuestro amigo Pablo Roa, a quien tenemos el agrado, el gusto de que esté en esta mesa de debates. Bueno, yo únicamente quisiera agregar algo muy interesante. Aceptamos, desde luego, existe en este país cuestiones diversas, ¿sí? Hay cuestiones que son para la ciudadanía muy importantes y que todo indicó que el pasado 1 de julio la ciudadanía votó por un cambio. Votó porque empezara a transformarse la realidad tan cruda que vivimos con fenómenos específicos que son la inseguridad. Creo que es el principal desde mi punto de vista, pero bueno, este tema, además de los demás elementos, es un tema muy polémico. El día de hoy, bueno, todo indica que va a haber un mando único y que va a haber un responsable, un militar, y desde luego voces, calificadas o no, pues protestaron por esta visión que tiene el gobierno federal. Pero bueno, vamos a empezar con ese tema y después iremos caminando en otros, en esta ciudad. El tema de la equidad de género, el tema de la violencia. Bueno, estoy con dos compañeros, con dos caballeros, a quien les agradezco muchísimo que estén en esta mesa, pero bueno, son políticos y tienen una opinión con respecto a ello. Raúl. No, yo nada más observador de los fenómenos políticos, no llego a tanto. No. Bueno, económicos y sociales, nada más. Ah, bueno. Sí. ¿Tú aceptas el reto o no? Aceptamos el reto porque hay un compromiso y como tú bien lo dijiste, estamos aquí para debatir, discutir, dialogar y pues... Si quieren tocamos ese tema, si no lo posponemos para otra ocasión, ¿verdad? Que está nuestra compañera Marcela Torres. ¿Cuál tema? ¿El de la inseguridad? No, el tema de la equidad. El de la equidad de género. Bueno, es que todo se circunscribe a una cuarta transformación. El tema de la equidad es uno de los temas importantísimos. Habíamos invitado a una compañera que nos acompañara. Pero está enfermita. Está enfermita, le mandamos un saludo a Paola Ortiz Chavira, que nos iba a acompañar. ¿Podemos entrar al tema de equidad? ¿Podemos entrar al tema de inseguridad? Yo había apuntado a inseguridad porque dije... Tú eres internacional, tú eres amplio, diverso, opinador. Bueno, eres político, ¿no? Un joven político. Pues en esas andamos. Pues pues si quieren podemos adentrarnos al tema de inseguridad y nos vas delineando. Por supuesto. También hacia el tema. Porque el tema de equidad de género, creo que hay un tema como violencia. Más bien un tema intermedio entre, exactamente, inseguridad, tema de género, violencia. Pues sí, y que seguramente ese tema no va a acabarse, no va a progresar desde mi punto de vista únicamente con decisiones de arriba, sino que conlleva una serie de acciones muy importantes. Vivimos en una sociedad que tiene patrones patriarcales. Sobre todo, Betty, y algo muy importante, que cuando las decisiones se toman desde arriba, con el desconocimiento de lo que está sucediendo abajo,
difícilmente pueden ser llevadas al éxito, por muy novedosas que sean las políticas públicas que se pretenden implementar. ¿Sí? Lo decíamos desde hace tiempo que los problemas graves que enfrenta el país, no desde ahora con el peñismo, sino desde hace mucho tiempo, desde que se instaura el neoliberalismo en 1982, 83 e incluso antes, estos problemas estructurales del país no solo se mantienen, sino que han venido creciendo. ¿Sí? Y a esto que está señalando podríamos adicionar un tema muy interesante que afecta a la población trabajadora del país, el incremento al salario mínimo a 102.67 pesos, me parece que ese es el nuevo salario que va a regir a partir del año próximo, los salarios mínimos. Aspecto sumamente importante porque crece de 88.36 a 102.67, casi el 16%, y que si somos particularmente observadores diríamos que no resuelve los graves problemas, no mejora el poder adquisitivo de las familias en la medida que se requiere para alcanzar la línea de bienestar que señala el Consejo Nacional de la Evaluación Social o algo así. Es decir, es un tema muy complejo en el que hemos venido insistiendo que los salarios deben ser mucho mayores, pero es uno más de esos temas de la agenda nacional y que hoy se presume como un gran avance. Sí, claro, aumentarle 14 pesos al salario mínimo, bueno, pues es algo muy importante. En el caso de la Ciudad de México equivale a casi 3 boletos del metro, ¿sí? Pero que de todos modos resulta ser insuficiente cuando vemos los costos de los o más bien los precios del jitomate, por ejemplo. Sí, de los alimentos, sí, de lo que tiene que emplearse para preparar los alimentos. Pero bueno, ese es uno de los temas, pero hay otros, el que están señalando de la inseguridad, que inicié la intervención mencionándolo, que las políticas públicas desde arriba nos han demostrado desde hace muchos años que conducen al fracaso si no se toma en cuenta a los directamente afectados. Las propuestas, más allá de los foros de pacificación que se hicieron en el periodo de transición, que bueno, yo creo que en este sentido las voces, conocedoras o no, que se han manifestado en contra de la militarización vía la Guardia Nacional, bueno, tienen que ser atendidas, tienen que ser valoradas sus propuestas para tomar lo mejor de cada una de estas y entonces sí poder implementar políticas que nos lleven a revertir un problema serio que afecta a la sociedad mexicana y que en lo que va del periodo de Andrés Manuel como presidente de la República no solo no ha disminuido, sino que cuando menos se ha mantenido, y en el caso de la Ciudad de México lo mismo. Es decir, son problemas de capital importancia que requieren cirugía mayor, no mejorales, desde mi particular punto de vista. A mí me parece que con lo que comenta Raúl y con lo que comentas tú, Beatriz, que estamos tratando de caracterizar a la Cuarta Transformación y de cómo se va a diferenciar este proceso que está tratando de implementar Andrés Manuel, porque esta Cuarta Transformación, entre otras cosas, viene arrastrando una serie de anhelos, de demandas, de necesidades sociales que no se traducen en una nueva representatividad. O sea, la misma lógica de la democracia electoral burguesa vía los cargos de representación no era precisamente lo que, desde mi punto de vista, no era precisamente lo que la ciudadanía estaba demandando, sino más bien insertarse dentro de las determinaciones gubernamentales, de las determinaciones institucionales, y eso conllevaba a que la participación democrática directa estuviera plasmada no solo en consultas, no solo en el voto es la catarsis y sintetiza todo, y entonces ya a partir de ahí tenemos que determinar qué se va a hacer. Yo creo que la ciudadanía estaba esperando un acompañamiento constante en el ejercicio del presupuesto, pero antes en las determinaciones sobre qué se iba a asignar en el tema de presupuesto, pero antes cómo se iban a hacer cuál iba a ser la estrategia de negociaciones, de alianzas, de acuerdos con los distintos sectores de la sociedad. En este sentido, pues, por ejemplo, en el tema de los salarios, y qué bueno que todos los temas estén como interconectados, porque uno de los puntos, o más bien el punto que se relaciona con el tema de la inseguridad en materia de los salarios, es que el incremento de los salarios iba a favorecer el desarrollo del mercado interno, iba a favorecer a que hubiera más consumo, iba a favorecer a que hubiera más ventas, más empleo, y eso iba a incidir directamente en el tema de la inseguridad.
Entonces, creo que esto es importante, pero estaba pensando ayer platicando con algunos compañeros de Morena que, a ver, incrementas el salario, incrementas en teoría el consumo, más bien directamente el consumo, pero no tocas el tema de los impuestos. No hay una redistribución efectiva de la generación de riqueza, sino que se sigue quedando en las mismas manos. Entonces, a mí me parece que esa tendencia que marca el gobierno, si sigue así, por lo menos al término del sexenio o en un proyecto a 12 años, es insostenible. Es insostenible porque mantienes una base salarial, mantienes las condiciones de los trabajadores, pero se sigue quedando el dinero en las mismas manos, no hay una redistribución directa. Y además, a mí me parece que los empresarios, vía esa despojo que le hacen al trabajo, que lo hemos platicado en otras ocasiones, pues es como si fuera un agente fiscalizador del trabajo humano, donde se queda en una parte del trabajo y otra parte se la queda el gobierno. Y el trabajador tiene que sobrevivir con esos 14 pesos adicionales, pero se sigue manteniendo la misma lógica de que unos pocos se siguen quedando en la misma riqueza. Entonces a mí me parece que no es insostenible ese planteamiento de Andrés Manuel, como les comento, a un proyecto de 12 años. ¿Eso qué indica? Que se mantiene la misma base económica, se mantiene la misma estructura, se mantiene la misma lógica de desarrollo. A pesar del discurso de toma de protesta, donde critica acremente al neoliberalismo como causante de todos los males del país y de sus habitantes, de los trabajadores principalmente, pero desde luego habíamos nosotros señalado, Pablo, contigo también, que la cuarta transformación que propone Andrés Manuel no se va a llevar de un día para otro. Claro. Y está partiendo de las condiciones objetivas en que le fue entregado el país, claro, ¿sí? Que no son las mejores, desde luego. Y si bien él nos había propuesto que iba a tener una tasa de crecimiento su gobierno del 4%, de ahí para arriba, lo que nos proponen para este año próximo es entre el 1.5 y el 2.5%. Es decir, la misma lógica del peñismo, que nos hablaba del 1.8% al 2.8%, etcétera. Es decir, un punto que en economía es miles de millones o cientos de miles de millones de pesos, y es una cantidad enorme. Entonces, estamos en las mismas de 1.5 a 2.5, es decir, por si falla. Los ajustes de los principales instituciones y organismos que determinan el crecimiento, las perspectivas económicas, pues era como las características del neoliberalismo, ¿no? Un reajuste a la baja, reajuste estratégico a la baja. Sí. Pero a mí lo que sí quisiera poner... Podríamos decir que es el piso, ¿no? Sí. Que es su piso. Pero y quisiera de ahí para arriba todo es ganancia. Claro. Lo que quisiera poner a discusión es que, independientemente de lo que tome la cuarta transformación para que eso sea evidente y real en un nuevo pacto social, en una nueva reorganización económica, política, social y cultural, porque se necesita ser cultural, ¿qué pasaría si entre que pasa una cosa y estamos ahorita en las situaciones materiales, objetivas, concretas, hay una agenda de una figura presidencialista que no busca que, digamos, voy a ponerlo así, está una agenda de Andrés Manuel en la cual él está haciendo de alguna manera distintas acciones donde está midiendo las fuerzas de las distintas fuerzas de tensión que existen en la sociedad, pero también tiene una agenda personal y él nunca nos mintió. Él quiere trascender en la historia como uno de los mejores presidentes, y si esa agenda es legítimo además. Claro, pero ¿y si esa agenda se contrapone contra el avance de la cuarta transformación? Y si para lograr esa agenda tiene que quedar bien con ciertos intereses que pueden comprometer la cuarta transformación, y si el sucesor de Andrés Manuel cambia ciertas políticas a favor de esos intereses que se mantuvieron para que no se le desestabilizara el país actualmente, ¿qué pasaría entonces con esa cuarta transformación? ¿O es que la figura del presidencialismo actualmente, pues yo lo veo como que está forzando a que se ponga por encima tanto de los poderes legislativo y judicial como de los poderes económicos que venían gobernando con mayor fuerza desde el término del sexenio de Fox, que ya agarraron una fuerza impresionante, y entonces
Felipe Calderón se dedicó a protegerlos con su supuesta guerra contra el narco, que en realidad pues fue entre guerra y entreguismo para andar vendiendo el país y militarizándolo, y luego Peña Nieto, que bueno, le mete inserta el tema del cáncer de la corrupción, pero que ahora lo vemos que pues eso no porque quites la corrupción significa que va a cambiar el país, porque la corrupción forma parte de este sistema. Entonces, pensando en esto, ¿cómo se contrapone la Cuarta Transformación contra una agenda personalista, presidencialista? No lo digo que lo sea Andrés Manuel, pero ¿y si lo fuera? ¿Hasta dónde podemos pensar que ese periodo que nosotros tuviéramos que entender como que, bueno, va a tardar la Cuarta Transformación, ok, pero ¿y si tarda más de lo que estamos pensando? O sea, ¿hasta dónde tenemos que medirle el presidencialismo actualmente? Bueno, estoy con dos jóvenes talentosos, muy talentosos. En primer lugar, que me digan qué es la Cuarta Transformación. Todavía no tengo claro esto. Eso en primer lugar. En segundo, se ha hablado de algunos fenómenos muy nocivos en la sociedad. Y claro, estos fenómenos, ¿cuáles son? Pues la inseguridad, la corrupción, la impunidad, las cuestiones de redistributivas de la riqueza, que es fundamental. Y vemos que hay fenómenos que se siguen trasladando de regímenes anteriores al actual. Es decir, no estamos todavía conociendo los aspectos teóricos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, de esto que se llama la Cuarta Transformación. Se ha vuelto un eslogan, sí es cierto, pero en la realidad yo todavía no veo. Ahora, creo que hay un punto trascendente a donde qué tipo de funcionarios ha ido poco a poco incorporando a su equipo de gobierno. Entonces, bueno, no se le pueden pedir peras al olmo. Creo que hay un personaje que ganó las elecciones, bien intencionado, desde luego, con una idea clara de transformar la realidad, pero hay cosas, hay cuestiones, desde mi punto de vista, fuera de control inmediato. Entonces, bueno, yo creo que tenemos aspectos que, en primer lugar, la población está esperanzada a que cambien las cosas. Y una de las cuestiones fundamentales es la inseguridad. Un caso, el día de ayer, me tocó llegar a mi alcaldía un poquito tarde. Adelante de mí iba un carrito un poco modesto, de los años 80, 90. Y de repente todos enfrenamos porque dos camionetas iban saliendo de un lugar a donde hay población un poquito de otro nivel económico superior. No me di cuenta exactamente si se pegaron de carro a carro, pero lo que sí me di cuenta, que un joven como de unos 29, 30 años bajó totalmente enfurecido, bajó el chofer de la camioneta, un señor como de 70 años, ¿verdad? Y la primera impresión fue de violencia, porque este muchacho fue directamente a golpear al señor. ¿Qué hacíamos? Nos bajamos, la armamos. ¿Qué hacemos? Iban ahí algunos vecinos, pero esa violencia, esa prepotencia, esa manera, pues es la que a veces atemoriza a la población, a los vecinos. A mí me parece que esto no es justificable, pero ¿qué está pasando?
a la insistencia de tanto claxon, ¿verdad? Se sube el muchacho, se sigue, yo iba atrás de él porque quería anotar sus placas, pero iba muy a gran velocidad, y lo que me di cuenta fue que más adelante se metió a una parte a donde se dio vuelta y regresó. Me preocupó el señor, el señor de la camioneta. Ya no supe qué pasa. Es decir, ¿qué está pasando? A mí me gustaría compartir, si me permiten, aprovechar el tiempo para comentarles un asunto que se inscribe dentro de lo que te estás diciendo, que me acaba de pasar ahorita. Yo tomé un taxi, venía directo al programa, ya se me hacía un poco tarde, y le comentaba al taxista: oiga, está marcando mal su taxímetro. Y me dice: sí, bueno, pero es que actualmente todos los taxímetros tienen un problema de más o menos el 15%, 20% adicional que cobran. Pero pues, ¿qué quiere, joven? Si ya con los precios de la gasolina pues está cañón, porque yo le puedo cobrar 5 pesos más, 5 pesos menos. Entonces íbamos dando vuelta por Plutarco, Elías Calles, y yo le dije: bueno, pero es que a mí me parece que aunque sean 100, 200 pesos o 5 pesos, un robo es un robo. Y se estaciona y me dice: bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Usted me paga 25 pesos, estaba marcando 35. Si usted me paga 25 pesos, se baja aquí y toma otro taxi. Yo le digo: y entonces, ¿dónde queda yo el poderle decir que me tiene usted que llevar a donde yo le dije? Total que no nos hicimos de palabras, pero él me dijo: yo le voy a cobrar, ¿cuánto le cobran hasta allá? No, pues 75 pesos, le voy a cobrar 5 pesos más. Ni usted ni yo. Porque pues así son las cosas. Porque la gasolina está así, pues por eso yo tengo que cobrarle más, ni modo. Le agradecí, me bajé, le pagué los 25 pesos, luego venía pensando, igual no le hubiera pagado nada y lo hubiera amenazado con que si no me lleva no le pago nada. Pero después dije: no, porque es que es contribuir a eso, pero forma parte de lo mismo, ¿no? O sea, forma parte de esa violencia. Y dentro de lo que tú comentabas, ¿qué sociedad tenemos y qué sociedad tendría que ser la que asuma el compromiso de construir la cuarta transformación? Pero es eso, o sea, ¿no? El tema de la inseguridad. Eso es. Porque el cambio es de fondo, pero... Y que en la esquina de tu casa, ¿verdad?, algunos vecinos empiecen a tomar cerveza. Por otro lado, los juguetones. Es decir, que, por ejemplo, está bien las festividades de la Virgencita de Guadalupe, pero cerrar calles. Tenemos ahí gente que obstruyó con sus automóviles, pero bueno, lo podemos permitir. Pero además se pusieron a tomar toda la noche y toda la mañana siguiente. El hígado, yo me preocuparía por su hígado. Pues sí. Es decir, ¿de qué impunidad gozan? A mí me preocupa una cuestión, porque hay cosas que le corresponden. Perdón, por... No, estas yo cosas, creo que está ¿no? bien, porque nuestro deber es analizar lo político, lo económico, lo cultural, lo social. A mí me preocupa entender qué es lo que le corresponde a la cuarta transformación y qué es lo que no le corresponde, porque se supone que el periodo define el proceso en el que estamos, pero en realidad no es el periodo, sino es lo que ocurre dentro del periodo, porque lo que ocurra dentro del periodo va a determinar la naturaleza de esta cuarta transformación, si fue más de lo mismo, los alcances y las bases. Oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cuál es el puente? ¿Cuál va a ser el instrumento? Es decir, porque lo dice el presidente, ¿es de facto como se hace? No. Entonces, ¿qué falta? No, Raúl había comentado en algunos otros encuentros que hemos tenido aquí en el programa que así no se resuelven las cosas, así de pum, ¿no? No, pero ni de put. No, es que hay un proyecto que está bien arraigado en Andrés Manuel, que nos llevaría hacia esa cuarta transformación. Por algún lado tiene que empezar. Y para él empezó el día de la toma de posesión, el día de que su proyecto ya es gobierno. Y
e insisto, esto no va a ocurrir de un día para otro, como el proceso independentista, que es el que él alude como la primera transformación, no ocurrió de un día para otro. El estallamiento del movimiento de la Revolución de Independencia se gesta, sí es cierto, a partir del 15 a 16 de septiembre, como lo hemos venido estudiando, pero no nace en ese momento, sino que se viene incubando en años anteriores. El proceso de la reforma, la Revolución de Reforma, ¿cómo se da? ¿De un día para otro con Juárez y los liberales? No, es la incubación de todo un proceso que tiene que ver incluso con el intervencionismo norteamericano y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y que se consolida hasta 1876 más o menos, con ya el control de Porfirio Díaz del gobierno federal. Claro, pero esa segunda transformación se da con Juárez y los liberales, ¿sí? E implicó todo un proceso de cambios en el país, lo mismo que con la Revolución de Independencia, que se llevó de 1810 a 1921, 27 de septiembre, cuando se consuma, todo un periodo posterior donde el país estuvo en vilo hasta que más o menos se consolida, y luego viene la pérdida del territorio, se inicia la reforma, es la segunda transformación, y nos viene la tercera, que se da con la Revolución Mexicana, que estalla el 20 de noviembre de 1910 oficialmente, pero que no nace en ese momento. Viene todo el trabajo que hacen los magonistas a través del Partido Liberal Mexicano y el resto de personas que trabajaron en este sentido desde diferentes y cómo posiciones. Aterrizaban, ¿verdad?, toda su propuesta a Flores Magón, ¿verdad? Sí, claro, pero sí, me estoy refiriendo a eso precisamente. ¿De dónde nace el movimiento? ¿De dónde gana Andrés Manuel los votos? De abajo. ¿De las élites? No, unos cuantos, de abajo, precisamente. Entonces, él propone una cuarta transformación para mí, en este sentido, que no nace el 1 de diciembre, ni el 1 de julio, sino es un trabajo que viene haciendo Andrés Manuel de concientización, de trabajo de llamado al pueblo a votar por el cambio, por la transformación, y que se concreta el pasado 1 de julio y toma forma el pasado 1 de diciembre, pero esto no implica que esa transformación se dé de manera inmediata, sino que es un proceso gradual donde va a tener que vencer las resistencias, es lo que entiendo. Sí, pero va a tener que rebasar las herencias negativas que le están legando los que se fueron, entre otros aspectos. Es decir, y lo hemos dicho aquí en este programa, ¿esta transformación se va a llevar 6 años? No, desde luego que no. Como los otros procesos tampoco se llevaron unos cuantos años, sino que se va a llevar mucho más. ¿Va a haber tropiezos en este proceso? Desde luego que sí. ¿Va a haber inconformidades? Desde luego que también. Es decir, hay una problemática económica, política, social, cultural, que es lo que están señalando ahorita ambos respecto pero ese es el a este aspecto, Raúl, de la violencia. Es que lo que yo me dirijo fundamentalmente es ¿qué método? Si no lo formulas, no lo puedes hacer. Sí, pero ¿con quiénes y con cuántos? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Con quién? Solito así, de manera espontánea. No, para nada. Bueno. Ni tampoco lo ha propuesto Andrés Manuel de ese modo. E insisto, yo no soy López Obradorista, ¿sí? Simplemente me dedico a hacer análisis y veo lo que hay en el fondo de todo esto. Y he insistido en que las personas que lo acompañan en su encargo, para mí, la mayoría no está a la altura de las necesidades ni de las circunstancias que implica el iniciar una transformación real que sacuda al país hacia una reconstrucción democrática del mismo. No lo veo. Oye, veo flachazos. Me voy a autocachetear, pero lo que hemos comentado, sí. Los partidos formamos parte de esa formulación del método que no hemos encontrado, no nos hemos situado dentro de la nueva configuración política, ni nos hemos situado en la configuración del poder, porque de alguna manera en la configuración del sistema político pues hay una oposición que está fragmentada, pero que la unen intereses concretos y específicos de clase. Y nosotros, que en teoría tendríamos que estar asumiéndonos, acompañando, pero con un papel activo, evidente, preponderante en el poder, no lo estamos haciendo valer un programa de acción que tienen. Y Andrés Manuel tampoco está haciendo mención de los partidos. Así es.
De hecho, él está completamente desmarcado de los partidos. Andrés Manuel ya es una marca específica personal que tiene sus mañaneras, y lo que sucede en el legislativo y en el Senado, y aparte tienen la presión, por ejemplo, estaba leyendo que, y la presión que tiene la Cámara de Diputados de no haberse bajado el sueldo respecto del Poder Judicial. Hay una confrontación entre poderes y no nada más el Ejecutivo se cuece aparte. Entonces, y por la pitanza, diríamos, ¿verdad? Por la pitanza. Pero y entonces, bueno, yo insisto, perdón que insista, pero la agenda de Andrés Manuel parece la agenda de Andrés Manuel con todo y que beneficia. O sea, conozco con todos los compañeros sociales, sí. Conozco compañeros en mi partido que su agenda personal favorece de manera, digamos, complementaria, de manera por añadidura, favorece al partido, pero es su agenda personal. La agenda de Andrés Manuel muy probablemente favorezca la Cuarta Transformación, a México, equilibre las fuerzas, cree un nuevo pacto social, tranquilice al país, normalice las relaciones sociales de producción, en el entendido de que, bueno, va a haber más consumo, va a haber más perspectiva para la gente, pero sigue siendo la agenda de Andrés Manuel, no es la agenda del pueblo. Y volvemos a lo que comentaba Beatriz, y el pueblo cómo se inserta. Señalas un aspecto sumamente importante, Pablo. La agenda de Andrés Manuel, la agenda de los partidos, la agenda de quienes integran los partidos, individualizada, la agenda de quienes integran el gobierno López Obradorista, ¿será la misma agenda de Andrés Manuel? No se nota, ¿sí? Es decir, aquí encontramos una serie, podríamos decir, contradicciones. Sí, son contradicciones, sí, pero entre lo que estamos viendo, deficiencias, incluso compromisos personales de los funcionarios, más que con un proyecto transformador consigo mismos. Por eso en los grandes sectores financieros de este país y del mundo no les preocupa. Se adaptan a las nuevas condiciones. Claro, no pasa nada. Sí. Pero entonces, retomando lo que tú decías, ¿qué se está incubando independientemente del proceso social que se estaba incubando dentro de nuestros partidos? ¿Qué podríamos decir que se está incubando dentro del choque de agendas e intereses personales? ¿Qué se está incubando? Más de lo mismo. Entonces, pudiera ser, incluso lo dijo el compañero Remigio, el compañero cubano que estuvo acá hace como 2 o 3 semanas, nos dijo lo siguiente: el grave problema de la izquierda cuando llega a ser gobierno es que no entendemos las condiciones propias del país. Con otras palabras lo dijo, y más o menos dice, nos distanciamos de los anhelos y aspiraciones del pueblo. Diría yo en palabras vulgares, se crean de las mujeres preferidos y ya se echan a dormir, con el debido respeto que me merecen las mujeres, y viceversa, se creen mujeres de los hombres preferidos y se echan a dormir y caen en la corte. Y yo hace rato con lo que planteabas, en la corte, sí, en la corte y en la corte, la corte. Cuando mencionaste el asunto de esto que tiene que ver con quienes dirigen los procesos y cómo se transforman, recordaba a Rafael Correa en Ecuador, que creó políticamente a Lenín Moreno, y Lenín Moreno toma el poder y se distancia, y no solo se distancia, sino lo traiciona y todo más. Cuando mencionabas de quién seguirá después de Andrés Manuel, tendrá las mismas condiciones que él para continuar adelante, y estamos haciendo futurismo, pero se vale. Se vale, no se excluye del proceso. Yo me quedaría con algo que hoy me llevo para reflexionar y mascar, que es que el proceso de transformación no puede partir de decisiones de arriba con desconocimiento desde abajo. Sí. Y creo que en la actualidad. En el pasado ocurrió porque llegaron, podríamos decir, desde arriba con participación de abajo. Tiene que ser de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y es que además el desarrollo de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación alternativos, hoy juega un papel preponderante en la acumulación de hartazgo social, de elementos que son elementos de carácter subjetivo, pero que por lo menos orientan a la sociedad a no estar ajena a las situaciones que están pasando, no solo de la clase, digamos, no la clase, yo no me gusta decirle clase, más bien de la capa media de la sociedad, tanto de una burguesía nacionalista o del cuentapropista hasta de los asalariados que de pronto dicen, no, pues vamos a sumarnos a las marchas.
Sigue siendo una capa media de la sociedad, sí, pero en esa capa media se vuelve a articular nuevamente el entendimiento de la realidad y obviamente tiene revuelo en los otros sectores de la población. Pero hoy me tocó en la mañana revisar unas cosas que lo estoy haciendo desde ayer y leía algo muy importante que alguna vez un personaje me lo dijo. sí. Mientras exista la pobreza y la explotación, el país no va a avanzar. Así de fácil, ¿eh? Y es evidente Sí, que así es. sí. Sencillito, sencillito, pero con una sabiduría enorme y con un conocimiento de la historia, de la política, de las experiencias concretas en cada uno de los sectores de la producción, ¿verdad? El campo, los obreros, la industria, etcétera, 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 ¿verdad? Y creo que uno de los aspectos que hoy día está totalmente rezagado es el aspecto de los obreros, del trabajo, de la fuerza de trabajo de este país, de la fuerza, por lo menos en los sindicatos, que nada ha dicho López Obrador, democracia sindical, nada más. Entonces, bueno, creo que tenemos que, efectivamente, que esperar poco a poco. Ojalá y pueda, a partir del año próximo, instrumentar bien las cosas y sobre todo hacer un trabajo horizontal, no únicamente vertical, sino horizontal. Y mientras no se trabaje de manera horizontal, incorporando a la gran masa de este país, no va a haber avances importantes. El aspecto para mí muy importante en esta propuesta de la cuarta transformación, que la entiendo a mi manera, porque tienes razón, no se nos ha presentado un proyecto en forma sobre qué implica, hacia dónde va, con qué instrumentos, es decir, así, cómo se articula. Para mí una de las transformaciones básicas económica, política y social, que son las fundamentales, es el aspecto cultural, porque lo relaciono con lo que mencionaban ambos sobre lo que les ocurrió ayer y hoy en la mañana. ¿Cómo le hacemos para modificar la conducta de la ciudadanía? ¿Es con las clases de civismo que han sido propuestas? ¿Es con qué? Educación. Controlando a los medios en el sentido de que no se transmitan series que llevan y que promueven la violencia. ¿De qué modo? ¿Cómo le hacemos para cambiar las conductas? Transformación. Hay que ocupar todas las formas de lucha cultural. Claro, eso es y lo una de ellas fundamental. es, por ejemplo, ser ejemplo, ser vanguardia de todo eso. Yo creo que la educación. Educación, claro. Educación, cultura. No basta con la educación, hasta el momento ha sido Pues sí, lo porque real. ha sido realmente trastocada, ¿no? Implica muchas cosas, pero necesita haber educación, necesita haber organización política, necesita haber una incorporación a un proyecto político, a donde se invite al pueblo a incorporarse. Yo digo, Mencionas un aspecto muy importante. ¿Cómo hacer para que la masa, los 30 millones que votaron, vayan más allá del voto y hagan ese proyecto político propio, que lo asuman como propio? Creo que sí hay un desconocimiento importante, una desinformación, una falta de pedagogía para explicar lo de la cuarta transformación, porque cuando uno dice vamos a una fiesta, uno ya se asume, porque ya entiende el concepto de la fiesta, ya sabe que llevo, qué música, cómo me voy a comportar, si voy o no voy, si me presto o no me presto, y quiénes van a ir. Pero en esta invitación a esta cuarta transformación, que también tiene una parte lúdica, ¿no? Tiene una parte de reconstrucción, sí, de construcción y reconstrucción de un tejido social, donde van a pasar valores, principios, donde se va a construir una nueva moralidad. Pero, ¿cómo nos asumimos? ¿Cómo nos asumimos cuando, por un lado, el presidente puede decir, va a haber debate en el tema de
de las determinaciones del presupuesto y de pronto no hay debate. ¿Cómo nos asumimos en estas contradicciones hasta en el discurso? Yo creo que es complicado y sin embargo, pues creo que vamos a tener que estar dialogando constantemente sobre qué entendemos nosotros por cuarta transformación, porque la invitación ya... Nosotros no. Yo pienso que la obligación es de Andrés Manuel de darnos a conocer el proyecto de la cuarta transformación. Pero y si no nos la da, no nos podemos esperar. Yo creo que No, ya la invitación ya está. Ese es un asunto político bastante serio. Sí. Y que esta determinación, ¿verdad? Yo creo que va dentro de la Declaración de Principios, Estatutos y Programa de una serie de organismos políticos, francamente, porque de manera espontánea, pues está canijo. No tanto de manera espontánea, sino más bien en el análisis y en el debate, porque, como lo comentaba, pues puede haber una parte discursiva, pero en la realidad se está tomando otras determinaciones. A ver. Por ejemplo, Uh-huh. en la alcaldía de Álvaro Obregón, ¿qué se entenderá por la alcaldesa la cuarta transformación? ¿Qué se entenderá por algunos personajes que forman parte del cabildo? Seguramente tienen ideas diferentes. Y ahí la principal responsable es o del buen gobierno, pero también del aspecto ideológico, político, ¿verdad? De la alcaldesa, el entender este asunto y también ayudar, contribuir. Yo creo que es doble, tanto conductista como constructivista. Si no partimos también de qué entiende la gente, tampoco vamos a saber hasta dónde son los alcances, sobre todo porque va a haber un tiempo determinado para el gobierno de Andrés Manuel y la gente tiene que tener claridad para saber cómo va a continuar con esa inercia hasta buen puerto. Si solo Andrés Manuel plantea lo que se determina, se puede tergiversar de muchas maneras, porque yo creo que el entendimiento de la realidad no es lineal, aunque estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser claro en qué papel le toca a la sociedad, a los partidos y a las instituciones. El objetivo. Sí. Te quiero preguntar algo. Yo reconozco que, entre otras cosas, uno está manteniendo la idea de aprender. Uh-huh. Quiero que me expliques eso del conductivismo. ¿Sí? Uh-huh. Por favor. Y de la otra palabrita que dijiste. Ajá. Y ahorita vamos a tomar... No, sí que es porque yo no lo entiendo, no sé tú, ¿verdad? Pero... Bueno, el conductismo plantea en términos generales que la conducta se puede conducir para generar determinadas reacciones a partir de determinados estímulos, pero sigue una línea unilineal, no hay una dialéctica entre la persona que es estimulada para que tenga determinados efectos, ni la persona que es la que genera esos estímulos. Entonces hay un esquema particularmente que podría, desde mi punto de vista, es un esquema como de dominación, porque quien estimula hace que la persona tenga determinadas reacciones en su conducta. Y el constructivismo lo que hace es que incorpora a la otra parte, a la otra persona, tanto el que estimula como la persona estimulada, se unen para construir una misma realidad. Y desde un punto de vista particular hay un reconocimiento de que existe la otra parte con intereses, con sentimientos, con sensaciones, con ideas, con proyectos, y entonces ambos construyen y sintetizan una misma realidad que a lo mejor al inicio los dos lo ven diferente. Un objetivo. Sí, claro. Una idea. Sí. Un programa. Un plan. Si Andrés Manuel no dice la cuarta transformación es hacia allá, este es el objetivo, pero para llegar ahí la sociedad tiene un papel particular que incluso puede modificar ese objetivo, incluso hacerlo más grande, más radical, hacerlo más ambicioso. Por ejemplo, yo les decía a algunos compañeros de Morena ayer que estábamos dialogando, ese 6% que le reducen a la UNAM, ok, es de gasto discrecional, pero la realidad, desde mi punto de vista, permitía una negociación para que ese 6% fuera a cosas que sí necesitamos los alumnos ahí, que no fueran al gasto discrecional. ¿Por qué no lo hizo? El golpe es político. Agenda de Andrés Manuel,
¿Y dónde está la democratización del estudiantado? Pero a cambio van a becar a todo el mundo, ¿no? A todos los estudiantes. Van a becar a todos, sí, pero ahí el asunto es, a ver, la institución que conformamos todos le quita ciertos privilegios que, ok, estaban mal utilizados, perfecto. Y lo mandas a un sector a partir de becas. Ajá, pero eso es más bien como para favorecer a un sector que al final termina siendo un gremio político. Clientela. Así es. ¿Y dónde está la implicación que pudo haber tenido esa decisión para democratizar a una institución y no favorecer a tu clientela? ¿Dónde está? Entonces, creo yo que en ese constructivismo el proyecto se modifica. Obviamente, partidos, gobierno, instituciones, procuraremos que esas modificaciones no lo pasen al otro lado, hacia la derechización. Como por ejemplo el proyecto de Lula, que ahorita, ¿dónde está terminando? Mencionas un aspecto muy importante, Pablo y Betty, lo que tiene que ver con la educación, la propuesta de la creación de las 100 universidades, proyecto loable, pero yo lo he dicho reiteradamente, ¿por qué no fortalecer al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM, a la UAM, a la propia Universidad de la Ciudad de México y a las universidades estatales? Hasta ampliar horarios, ¿verdad? Creando nuevos campus por todos lados. Crea 100, fortalece lo que existe, dale los recursos que requieren, la infraestructura, dótala, para que efectivamente la cobertura crezca, la matrícula sea superior y no crear, bueno, está bien que se creen las 100 universidades, pero mientras trasciende el proceso, como le ha ocurrido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando tienes entes educativos de lo mejor, como que hay una contradicción en aras de tratar de fortalecer un proyecto educativo, insisto, loable, pero que le quita recursos a las instituciones de educación superior, que claro, por sí mismas pueden generar esos recursos autogenerados para complementar el presupuesto, que también habría que entrarle. No sé si los funcionarios... ¿Estás hablando de cuotas? Cuotas y servicios que prestan las instituciones, que ofrecen a la sociedad, como renta de instalaciones para eventos, etcétera. Me quiero dar otra autocachetada, pero a mí me parece que desde un punto de vista, y no sean López Obradorista obviamente, sí, pero la crítica que hago es porque no me gustaría que una figura como él termine siendo nada en sexenios posteriores. Pero lo que voy a decir es, creas algo nuevo, creas nuevas universidades para no tener que ponerte a discutir, a debatir, a dialogar y a llegar a consensos con las estructuras que hoy por lo menos tienen un nivel de organización determinado. ¿Quién elaboró el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos? Pues el equipo de Andrés secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda y ¿cómo se llama? Alfonso. No, a ese le mandan. Bueno, le mandan y lo ajusta. Sí, el secretario de Hacienda. ¿Con quién? Y no le fue tan bien, ¿no? Sí. Carlitos. Sí. ¿Con quién lo elaboró? Sí. Exactamente. Hay toda una maquinaria en Hacienda, claro, ¿verdad?, que responde a otro tipo de intereses. Claro, porque no se desmantela la secretaría como tal. Por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, estos serán y siendo temas a discutir. Algo adicional. Retomando al clásico, el que no conoce la historia, hablo en general, no hablo de Andrés Manuel, sino de quienes lo acompañan, está condenado a cometer los mismos errores. A repetirlos. Sí. Así es, pero porque no los veo a la altura buena parte de ellos a la altura de Andrés Manuel. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Pablo Roa que nos haya dado oportunidad de estar en esta mesa de debate, a Raúl Paz igual, pero principalmente a usted que nos sintoniza. ¿Cuál es su opinión? Mándenos al chat de Canal Patrio sus opiniones, pero también nos puede enviar algún correo a mujeresinsurgentes@hotmail.com o a la dirección raulpaz67@hotmail.com. Despacito. raulpaz67@hotmail.com. Desde luego, muchísimas gracias. Gracias a nuestra amiga Vanessa Hernández por todo su apoyo. Y nos vemos el próximo. ¿Sí? ¿Tú quieres decir algo?
Saludos a Gabriela Meoli, que nos sigue desde su casa ahorita que está de vacaciones. Saludos también. Pues tráetela. Sí, también para que nos platique un poquito acerca del comercio por internet, que está bien interesante. Saludos a los compañeros de Confederación Que Crítica. nos hable de Amazon. De Mercado Libre. Y ese tema está bien candente. Está bien candente. Amazon también. Y saludos a los compañeros del colectivo Confederación. Pásela bien. Gracias. Nos vemos el jueves Gracias. en punto, aquí de las 11 de la mañana, por este mismo canal. Cuídese.